Los periodistas. Maestro José Ojeda Bustamante, bienvenido. ¿Qué tal, Jesús Manuel? Qué gusto. Aquí a las tertulias, el Estado de la Nación. Hoy sin Catalina Pérez Osorio, pues ya se les hizo hábito que vienen uno un día y otro día otros. Vamos pasando la pasando estafeta. ¿No será por los temas? Sí, yo creo que sí. Oye, nos llama a no venir ese día, para no comprometerse. Sí, a no comprometerse. El tema de la educación es un tema fundamental para este país, para cualquier país en vías de desarrollo. El tema del magisterio sindicalizado, muy peculiar, muy tema sui generis para la política en el mundo. El caso del sindicato de maestros en México, el más numeroso de los sindicatos a nivel latinoamericano, una fuerza terrible. El caso de la maestra Elba Ester, la división que hubo en el CENTE con la CENTE, y después el asunto de la reforma educativa que promovió el presidente Peña Nieto con el aval de todos los partidos políticos, el rompimiento de las relaciones con la Secretaría de Educación y con Gobernación, el intento de boicot a las elecciones del día 7 de junio, el arreglo por abajo de la mesa o superficialmente para que los maestros respetaran el proceso electoral a cambio de suspender la evaluación, uno de los requisitos de la reforma educativa. De vuelta se hace la evaluación, salvo en dos entidades donde los maestros de la CENTE dijeron llueve o truene, usando la frase de Choifet, llueve o truene, no vamos a ser evaluados. ¿Qué pasa? Pues muy interesante. Pues claramente el sindicato de maestros o los sindicatos de maestros pues no son un grupo de interés, son un grupo de presión. O más bien comparten esas dos características, ¿no? Y las dos características que comparten precisamente son en la lógica de que paralelamente administran la educación, pero juegan a la política de mejor forma que como administran la educación, ¿no? Porque al final del día, en la parte política es donde se genera la agenda ellos. Y ellos al final del día toda la bola de nieve que les puede caer a ellos, al final cae en otro lado, ¿no? Es muy interesante lo que pasó este fin de semana, precisamente relacionado con la evaluación. El 82% de maestros hizo el examen. También eso habla de que no es menor el 18% que no hizo el examen. Es decir, al final del día, a pesar de que dos estados y unos a la mitad, como el caso de Chiapas también, que fue muy complicado, pues estamos hablando de 18% de profesores a nivel nacional, que no es la mayoría, pero que sí es un número muy grande. Estamos hablando de que el sindicato de maestros, así como es el más grande de América Latina, pues tiene miles de profesores, y que esto precisamente lo que hace y conlleva en lo que representa este grupo de presión, este grupo de político en nuestro país, que administra la educación, que es un sindicato que controla políticamente las decisiones en torno al sector educativo. En muchos casos hay secretarios de educación pública que son parte del mismo sindicato, y que al final del día responden más a los intereses del sindicato que del gobierno en turno. Sin embargo, con el caso del Elba Ester, pues pareciera que se minimizaba, pareciera que hasta el mismo la Nueva Alianza, su partido, se parecía que iba a entrar en una etapa de crisis, de reestructuración, de reinvención, y al final del día pues tenemos un sindicato igual como se tenía antes de que llegara Peña Nieto, pero con las características que ahorita la presión nacional, la presión mundial en torno al tema educativo. Incluso hace poquito uno de los análisis que están haciendo en datos duros, cuánto se invierte en el examen, cuánto inviertes en el examen y cuánto inviertes en capacitarlos. Y hay un dato interesante que arroja que te gastas 5 veces más en el examen que lo que te gastas en capacitación. Es decir, al final del día lo que necesitas es formar al maestro, o necesitas mediáticamente decir que lo estás evaluando y que lo estás formando, ¿no? Y eso es el tema que entra en contradicción, qué es lo que se hace con los maestros, ¿no? O sea, de dónde partes y qué es lo que vas a hacer al final del día. Entre lo deseable y lo posible. Entre lo deseable y lo posible. Y al final nos quedamos en una simulación que al final del día este examen
si los resultados de este examen, después de las elecciones, donde parecía que ya se iban a suspender o que se iba a desaparecer el examen, pues se vuelve a hacer por la presión nacional y la presión internacional. Es decir, al final del día, quien logra que se haga el examen no es el gobierno federal, no es, desde luego, el sindicato, sino son las organizaciones sociales con influencia internacional que hacen que proceda el examen. Es decir, que al final del día, si no hubiera habido una presión nacional e internacional, pues estuviéramos precisamente como días antes del proceso electoral del pasado, unas pasadas semanas, ¿no? Sí, previo al día 7 de julio. Que eso también ahí es interesantísimo. Es decir, al final la negociación que dio destrabó la posibilidad de conflictos violentos. Destrabó, pero simplemente fue un parche, fue una solución parche, porque al final del día ni la frase de Choifet fue cierta, claro, y la de los maestros sí. Sí. Y el interesante que al final del día sigue estando como antes de las elecciones. Al final no cambió. ¿Y qué va a pasar, no? Incluso quiénes son los que pueden sancionar a los secretarios de Educación Pública, a los gobernadores de estos dos estados donde no se llevó a cabo los exámenes, ¿no? Entonces ya hablan que al final del día, si los va a llamar el Congreso de la Unión, a los gobernadores, ¿por qué no llevaron a cabo el examen? Pero también las competencias del Congreso de la Unión pues no pueden llamar a un gobernador para decirle que por qué no. Tendría que llamar a los congresos locales, y los congresos locales pues están en manos del gobernador, de los partidos o del gobernador en turno, que al final del día pues no va a pasar nada. Es decir, quien se revele al proceso de evaluación, pues no pasa nada. Y ese es el tema, como la lección que aparentemente no está dando este ejercicio que se hizo de evaluar la educación en nuestro país, ¿no? La educación básica en nuestro país, ¿no? ¿En qué puede desencadenar esto? Pues se puede desencadenar en como abrir la simulación, y que al final del día pues tenga que venir otra vez otro ejercicio de evaluación más riguroso en el proceso, no necesariamente en el examen, sino más riguroso en el proceso, donde garantice que de verdad se va a poder llevar a cabo esta medición, ¿no? Que otra vez, al final del día, no la evaluación podría ser lo de menos. Lo demás es la formación de los profesores, ¿no? Esa es la parte donde yo creo que está el aprendizaje de lo que está quedando de este ejercicio. Es decir, ¿para qué le apuestas tanto reflectores a una evaluación? Apuéstale más reflectores a la formación, a la formación de los profesores, ¿no? Y que al final del día, ya de esta formación, pues de manera muy natural, vas a ir evaluando. Pero pareciera que es una mafia, ¿no? Más que un sindicato. Sí, por eso es un grupo de presión. O sea, funciona con todas las características de un grupo de presión, con características. ¿Y qué se hace en otras latitudes, en otros países, cuando hay un grupo de presión de este tamaño? El tema es cómo desinflarlo, porque desde luego está inflado, es decir, no No necesariamente. es nuevo, desde Jongitud se ha intentado desinflar. Y se ha logrado desinflar, pero al final del día. Dividir. Al final del día vuelve a encontrar forma en la esquina después de que se quiere desinflar, ¿no? Aquí el tema es qué pasó con el Bester. Se logró desinflar, pareciera que sí, y al final pues salió con bajo perfil, pero salió también fortalecido, ¿no? Porque al final del día, si solamente fuera un sindicato, pues estaría con las características internas de los agremiados y de las características que esto corresponde, e incluso con una relación directa con la Secretaría de Educación Pública. Pero como no solamente es un sindicato, tiene que ver con otras características, pues tiene que ver con la Secretaría de Gobernación, no con la Secretaría de Educación Pública. Tiene que ver con los partidos políticos, porque tiene una rama de partido político. Es decir, al final del día, este grupo de presión es un monstruo de mil cabezas, donde se manifiesta de diferente forma y que puede paralizar gasolinerías, ¿no? Puede cerrar gasolinerías, puede cerrar aeropuertos, puede cerrar carreteras, y no pasa nada, ¿no? Porque al final del día la negociación y la presión es mayor que esto lo que conlleva. Pero también algo bien interesante es que la dupla de la disidencia sindical al CENTE o la CENTE, al final del día lo que logra uno le beneficia al otro, ¿no? Es decir, pareciera que van de la mano. Están divididos, pero las decisiones les benefician o les afectan, más benefician. Más benefician, es decir, al final del día lo que logra esta disidencia de la CENTE como disidencia del CENTE, muchos de estos beneficios que van a hacer que se rompa
muchas de las cosas o de los acuerdos que pudieron estar generados en torno a la evaluación, pues le va a beneficiar también al CENTE, ¿no? Entonces, esas son de las características que al final del día pareciera que como es como su propia competencia, que crean su propia competencia. Es decir, tú te vas a radicalizar cuando tengas que radicalizarse y yo pues por acá voy a negociar y de ahí al final del día pareciera que no se pueden ver, pero en términos tangibles, pues los beneficios son mayores cuando hay esta... en medio de la posibilidad ya casi inmediata de que la maestra salga de la cárcel. Para variar ese es otro encarcelamiento domiciliado, ¿no? Exactamente, ese es otro elemento, ¿no? Otro elemento más. Que hay que analizarlo y que hay que ver pues precisamente en torno a este poder, pues estas cuotas de poder que están al interior. Pues desde luego que muy probablemente quien negoció pues previo a las elecciones, porque salió, o sea, a nivel internacional parecía que el proceso electoral en México iba a ser violento. Todo pintaba. Y donde más estaba radicalizado era los estados donde tenía presencia la CENTE. Entonces, ahorita con esas características, pues da la posibilidad hasta de pensar en negociaciones en torno a esta parte. Hay un personaje central en todo esto que es el subsecretario Luis Miranda, ¿no? Que es el que ha llevado las negociaciones, ha detenido algunos avances, como lo sucedió antes del día 7 de junio y posterior, pero el secretario de Educación Pública creo que es el gran perdedor, ¿verdad? Pues ha quedado al margen, porque incluso le ha tocado decir o dar los mensajes, pues que al final tienen que... y cargar con la lápida, exacto, ¿no? Y al final retractarse de lo que dice. Eso es un tema pues que no es un buen mensaje para fortalecerlo, pero otra vez... Tratándose de un personaje como lo es Choifet. Exacto, pero al final del día, ¿el tema es educativo o es político? Y el tema, lo grave del asunto, que deberíamos estar discutiendo la parte educativa, no la parte política. De lo político. Y el tema es que lo que nos da este proceso, lo que nos da esta situación de enfrentamiento es analizarlo desde el punto de vista político, porque al final del día lo educativo es lo de menos, ¿no? Porque decía, administran la educación, pero operan políticamente, ¿no? Sí. Es un conflicto. Sí. ¿Tiene salida? O sea, en un análisis concienzudo, difícilmente podrá haber salida en el corto plazo, porque pues pareciera que ya se había lanzado todas estas reformas educativas para poderlo destrabar y al final pues estamos retrocediendo. Es decir, se había avanzado después de la detención de Alvester, se había avanzado 200, 500 pasos en reglamentación, en elementos muy bien tangibles, jurídicos, legislación, y de repente ahorita pues estamos pareciera que retrocediendo, y en una de esas pues retrocedemos más de lo que se avanzó al inicio del sexenio, ¿no? Sí, realmente es un grupo de presión, lo has definido así, efectivamente. Muy bien. ¿Algo más, profesor? No, pues creo que hay mucho más para discutirlo, pero yo creo que el tema central es eso. Es decir, entre lo político y lo educativo prevalece lo político. Lo político y además como grupo de presión. Sí. Y que también las demandas, es interesante, en muchas de las demandas pues son válidas, también es algo importante. Sí. Análisis breve y sustancioso. Muchas gracias, maestro don José Ojeda Bustamante. El próximo lunes a ver si ya estamos juntos. Esperemos que ya. Bueno, muchas gracias. Depende del tema, que capaz que... claro. Muy bien. Los